Hola, buenas noches. Estamos en la segunda transmisión que iniciamos el día de ayer para hacer un análisis o un balance comentado, informado y sobre todo necesario para estos días previos a la elección del 6 de junio. El día de ayer hicimos un análisis sobre el tamaño de la elección. Habíamos analizado la enorme cantidad de puestos de elección popular que están en juego, la violencia y cómo se ha construido una narrativa para inhibir a las personas que van a votar por algún otro partido político que no sea el de su preferencia, a través de campañas de miedo. Y hoy vamos a analizar este fenómeno que también es clarísimo, importante, sobre la intoxicación mediática, yo le llamo, es decir, la saturación de spots, de mensajes, de entrevistas, de noticias, de debates, de disputas, de insultos que, lejos de haber enriquecido el debate político, lo han abaratado, lo han pauperizado. Y en este sentido creo que hay una gran responsabilidad de todos los partidos políticos, de las autoridades electorales y por supuesto de los medios de comunicación, incluyendo a todos aquellos que se expresan a través de las redes sociales, ya sea como sitios digitales, como colectivos, como o a veces incluso hasta como simpatizantes que no son que no se expresan de manera explícita. Eso es lo que creo que el día de hoy vale la pena analizar. Esos mismos que hablan a veces hasta de las energías limpias intoxican las redes. Esos mismos que dicen que hay que limpiar a México de los incapaces, en franca crítica con el actual gobierno, que es legítima, son los mismos que intoxican las redes sociales también y a veces hasta los hogares de mucha gente a través de llamadas telefónicas que se están haciendo a partir de hace unos días. Aprovecho para mandar saludos a quienes se están conectando. Muchas gracias, aquí estoy viendo sus comentarios y sus hashtags. Maida Yolanda Marroquín dice: lo único que tienen por ofrecer es eso, intoxicación. También nos mandan saludos desde Atizapán, Zaragoza, Jorge Ávila, Manuel Rodríguez, buenas noches. Saludos desde Portlanepantla, Héctor Benjamín García Rosales, Portland, pone, Portlanepantla. Graciela Soloache, Jim Garrido, gracias, muchas gracias por tus comentarios. Es también para mí un gusto poder hacer este ejercicio de análisis. A Gabriel Villamil, mi hermano, les mando también un abrazo a los parientes de Yucatán. Currey Rod, buenas noches, nos está mandando saludos. Desde Ojo de Agua, Tecama, Jesús Beltrán Acolzi nos está mandando saludos. Bato Val dice: está terrible el tema de redes. Quiero compartir un video que circula que es absolutamente mentiroso. Vamos a hablar de esto también. Carlos, ay, perdón, se nos acaba de doblar la imagen. Son las cosas de la técnica del touch. Y también pues quiero aquí hacer algunos comentarios y reflexiones que me mandaron antes de que empezáramos la transmisión. Por ejemplo, Antonio Bobadilla dice: ¿cuáles son los huecos en la ley que permiten a corruptos seguir impunes? ¿Cuáles son los huecos en la ley que le dan al Poder Judicial la posibilidad de ser mercaderes de justicia e impunidad? Alex Miró dice: deberían tú y tu equipo dar marcaje personal a los personajes siniestros, mentirosos, corruptos, mañosos como Fox, Felipe Calderón Hinojosa, el ex jefe Diego, Claudio X, etcétera, para replicar, destruir con datos duros sus publicaciones. Iván Huerta, hay un cuestionamiento al noticiero de Carmen Aristegui, dice: ojalá no le gane el lado oscuro. Dice Roberto Gallardo: no olvide a los porros gobiernícolas, esos son los peores.
En verdad es mucho lo que se dice y nuestra cultura permite enlodar al pensamiento. Por ello, los de siempre logran meter miedo a la gente, me comenta Germán Sánchez. Muchos llamados a votar por distintos partidos. Dice Aramis Sánchez, ojo con las mentiras de López, los montajes de Salgado, etcétera, etcétera. Enrique Hernández, hagan lo que hagan, digan lo que digan, viva México, viva AMLO. Hay algunos otros comentarios, incluso algunas parodias de la portada de el The Economist. Vamos a, ahora que ya estamos más juntitos y que hay más gente conectada a esta transmisión que es en vivo y que bueno, pues está sujeta también a la interacción con ustedes y a los comentarios que quieran hacer, al análisis fundamental. ¿Por qué primero, en primer lugar, por qué hablamos de una intoxicación de spots en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales? Bueno, nada más para que ustedes tengan una idea, aquí les van algunos datos que son los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral. Tan solo del 1 de febrero hasta el 5 de junio, es decir, un día antes de la elección, los mexicanos habrán sido objeto de 41 millones de spots de partidos políticos, es decir, casi más vacunas hasta el momento aplicadas. Van a ser, hay más spots que vacunas para empezar. Entonces ya se imaginarán lo que esto significa en términos de tiempo, de medios, etcétera. 19.8 millones de spots serán en radio y televisión, en las 2.060 estaciones radiodifusoras del país que están registradas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y 1.371 canales de televisión hasta entre abril y el final de la campaña. No está contabilizando las precampañas del 1 de febrero. Bueno, pero nada más para que se den una idea, nosotros estamos escuchando 314,000 spots al día. Esto quiere decir que hay 473 horas por día y que se van a producir un total de 17,473 horas en video y en audio. Estamos contabilizando aquí los spots que están registrados en televisión y radio. Imagínense la cantidad de videos y de estrategias que se han disparado en redes sociales como Facebook, como TikTok, como Instagram, que además, ante el fenómeno de la pandemia, esta es una cosa que quiero yo también comentarlos a ustedes, ante el fenómeno de la pandemia, evidentemente los candidatos y los partidos no solamente centraron su estrategia en medios de comunicación masivos, como son la televisión y la radio, sino también en redes sociales, pues porque en muchos casos no acude mucha gente por las situaciones de sana distancia que todavía hay que pues observar y resguardar, o porque a final de cuentas también muchos son una confusión entre influencers y candidatos. Lo que ha sucedido es una verdadera y lamentable invasión del lenguaje tiktokero, que está muy bien para los jóvenes menores de 20 años o de 25 años, pero que los candidatos pretendan que una lambada mal bailada, que una nalgada mal dada, que unos seductores senos de mujer puedan ser sustitutos de las ideas para entonces ganar adeptos, o que un insulto, o que todas esas estrategias que hemos estado viendo en las redes sociales, o incluso hasta poner a un candidato en un féretro, etcétera, etcétera, son parte del empobrecimiento del lenguaje de la publicidad político-electoral. La publicidad político-electoral evidentemente tiene que buscar fórmulas eficaces, fórmulas que hagan llegar el mensaje a los votantes, a los ciudadanos. El problema es cuando no hay mensaje, cuando el mensaje o el único mensaje que quieren transmitir es que tienen un candidato o candidata que hace payasadas, que quiere llamar la atención a toda costa, que como son desconocidos entre jóvenes, entonces fingen una
juventud bastante, pues grotesca, diría yo. Lo que ha comentado, por ejemplo, el colega Álvaro Cueva, también es colega Álvaro Cueva, analista de medios, lo dijo en algunas de sus análisis y entrevistas. Los spots han sido huecos, baratos en términos de discurso, no en términos de producción, y groseros. Porque no están llamando al debate político, están llamando a la destrucción del contrario o al odio del contrario. Y aquí hay que realmente hacer una crítica generalizada. Desde Morena, que realmente hay spots que son bastante lamentables del partido de Morena, por supuesto los de la coalición PRI, PAN, PRD, que en este último tramo revivieron mensajes de odio, y además, curiosamente, ellos son los que han metido en la campaña electoral al presidente López Obrador, que no estará en la boleta. Han convertido a una campaña, ya dijimos, que es para elegir a diputados federales de la Cámara de Diputados, en una contienda para hacerle creer a la gente que hay que sacar a López Obrador de la presidencia. Ahí hay una mentira, para empezar, una mentira tremenda. Las elecciones de este 2021 no tienen en la boleta al presidente de la República. Y si en un escenario, por ejemplo, la mayoría que ahora tiene el partido Morena se perdiera frente a la oposición, ni siquiera uniéndose en bloque opositor PAN, PRI, PRD, MC, tendría los votos y las curules necesarias para correr, hacer renunciar al presidente de la República. Entonces, para empezar, están mintiendo. No es el presidente de la República el que está en la boleta electoral. El tema es que es el personaje más popular, más conocido, más odiado también por un sector, y esta situación de desesperación de muchos políticos y de estrategas publicitarios lo que ha hecho es aumentar. En el caso de los que son seguidores de Andrés Manuel López Obrador, de quienes votamos por Morena en el 2018, de quienes defendemos la opción de una cuarta transformación, y lo hablo en primera persona porque no voy a simular algo que no soy, y eso es la libertad de poder expresar y analizar al mismo tiempo. Ha despertado en este sector una molestia fundamental, porque hay una mentira grosera, una mentira además que falta al respeto de la inteligencia de los ciudadanos y de los que defienden una opción. Pero además están también los del MC, los del Movimiento Ciudadano, que avientan tierra para todos lados. Los del Verde, que ya sabemos cómo se las gastan cuando se tratan de llamar la atención. Y ni hablar de los del Partido Encuentro Social, que de repente abierta y francamente están encabezando una propuesta absolutamente conservadora, no solamente en el lado ideológico económico, sino absolutamente moral, en contra de la despenalización del aborto, y que tendrán sus razones, pero no se vale que estén intoxicando de esta manera pues la agenda político-electoral. Lo que llama la atención es que desde agosto del año pasado el INE estableció lineamientos de ética a los medios de comunicación. No son obligatorios, son absolutamente pues un asunto voluntario. Tendrían ellos que, a final de cuentas, hacer explícita su voluntad de sumarse a estos lineamientos. Y cualquiera que haya visto la televisión y la radio o haya estado recibiendo mensajes en redes sociales sabe perfectamente que ninguno de estos lineamientos se ha cumplido. Por ejemplo, equidad y presencia en los programas de noticias de todas las fuerzas políticas. La prohibición de transmitir publicidad o propaganda como información periodística y noticiosa. ¿Cuántos conductores, comentaristas, reporteros cuelan, a final de cuentas, publicidad o propaganda de algún candidato o partido político?
Las opiniones de los conductores se confunden con notas periodísticas. El derecho de réplica, que casi no se ha ejercido o mínimamente se ha ejercido en los medios masivos. La prohibición de meterse en la vida privada. Bueno, imagínense si esto se hubiera respetado desde hace ya bastante rato. La no discriminación, la igualdad de género, la prohibición de la violencia política de género y la prohibición de transmitir fake news. Bueno, esto es lo que supuestamente es el llamado a misa que hizo el INE y que evidentemente no se ha cumplido. Lo que también tenemos es que no solamente es una intoxicación de spots que en muchos sentidos han confundido a los ciudadanos, sino también es una intoxicación de odio. Y de odio, y aquí voy a querer ser muy claro para que entendamos este fenómeno. Hay una abrumadora mayoría de medios de prensa, de televisión, de radio y por supuesto digitales y en redes que están en contra del actual gobierno federal. Nunca en la historia de este país, ni siquiera en la época de Francisco I. Madero, porque además en la época de Francisco I. Madero no habían los medios convergentes, es decir, estos medios que publican en prensa, en radio y en redes sociales. Ahí está un ejemplo, por ejemplo, Grupo Imagen, tiene periódico, tiene radio, tiene televisión y tiene redes. O el grupo de Grupo Salinas, TV Azteca, o Televisa, o el propio periódico Reforma, y ni hablar del periódico El Universal. También, evidentemente, el caso de Milenio, que tiene diarios, tiene tele y tiene radio. Bueno, esta conjunción de factores de medios en una abrumadora mayoría, estoy hablando de 85%, cualquiera que sintonice un noticiero en la tarde, en la mañana o en la noche, una mesa de opinión de estos medios privados, va a encontrar una constante y abrumadora opinión en contra del gobierno y del partido. Nunca en la historia de este país se había visto un sistema o un ecosistema de comunicación tan confrontado con el presidente de la República, y además todavía dicen que hay un peligro de que se vuelva una tiranía o de que se vuelva un autarca, un hombre autoritario. Y yo pregunto, si hay tantos medios que están hablando en contra del presidente, ¿en dónde está lo totalitario, lo autoritario? ¿No se están dando cuenta que están ellos mismos desacreditando la libertad que están ejerciendo? ¿No se estarán dando cuenta que están ellos mismos alimentando una fantasía autoritaria para justificar su nivel de animosidad, de dolor, de molestia en contra del gobierno que ganó las elecciones federales en 2018 y que ganó la mayoría de la Cámara de Diputados? A ver, dígame un periodista, un medio que haya cerrado por órdenes expresas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieren que recordemos quién fue el que hizo que renunciaran o que suspendieran el programa de Carmen Aristegui en MBS por haber preguntado al aire si el presidente Felipe Calderón tenía problemas o no con el alcohol? Pues fue Carmen Aristegui la que padeció eso. Y cualquiera que sintonice un programa de radio, de tele en estos días, en estos momentos, en esta época, escucha que al presidente de la República le dicen hasta cacas, le dicen de todo. Y a nadie se le ha quitado ese micrófono. Y a nadie se le ha sacado de la pantalla. Por eso. Entonces, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Quién fue el presidente que boicoteó a el periódico El Financiero, a la revista Proceso, por no estar en la línea de su propaganda
política en su época, pues fue Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari ejerció a través de los mismos columnistas que una y otra vez están atacando en páginas de periódicos, en espacios de radio, en espacios de televisión al presidente. Fueron los mismos que justificaron aquella mentira de el primer mundo de Salinas de Gortari, que se lanzaron con todo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero del 1994. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? ¿Quiénes fueron los autoritarios? Y bueno, a ver, señores, quiten sus máscaras, quitémonos las máscaras y digan cuántos de estos respetables compañeros, comentaristas, periodistas y directivos de medios en su momento y con la ira y la vehemencia que lo hacen ahora, cuestionaron a Enrique Peña Nieto. ¿Cuántos no celebraron las reformas de Enrique Peña Nieto, las 14 reformas estructurales, el del salvar a México? ¿Cuántos no se lanzaron en contra de Carmen Aristegui por haber publicado y difundido el escándalo de la Casa Blanca? ¿Cuántos no criminalizaron, cuestionaron y prácticamente justificaron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Cuántos no invisibilizaron al movimiento Yo Soy 132? Entonces, díganme si este es el momento de la tiranía y la dictadura, o están simple y sencillamente mintiendo de una forma descarada. Lo curioso es que los que tenemos ciertos años en esto y que ya hemos visto muchas cosas en la relación medios y poder, lo que no están queriendo decir es que están golpeando porque sus intereses han sido afectados. Porque el triunfo del 2018 no se debió a esos medios, fue a pesar de esos medios. Porque buena parte de las políticas que se están aplicando en estos momentos en el país se hacen en contra de los intereses que estos medios han defendido o de la coalición de intereses que se han agrupado. No tenemos ya al panista cívico liberal que decía: podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero defenderé tu derecho hasta la muerte a expresarlo, porque ahora lo que tenemos no son, por ejemplo, candidatos panistas de viejo cuño, de vieja usanza, son los sobrevivientes del derrumbe y del desastre de los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Entonces, el tema aquí es que ni siquiera, salvo algunos casos muy contados, hay una autocrítica de los panistas y de los candidatos panistas y de los comentaristas panistas en medios de comunicación sobre esto. Bueno, y ni hablar del PRI. El PRI, que ahora resulta que dice que Morena es una tragedia para México en sus spots. Incluso aquí estaba yo anotando el litigio que hubo por un spot del PRI, en donde estaban Morena es una desgracia para México. Y esas frases así, pues contundentes, que a final de cuentas lo que me da risa, o nos da risa a los que hemos observado muchas cosas, estos fenómenos, acaban haciéndole la campaña a quienes ellos quieren derrotar. Lo que aquí creo que es importante subrayar es que la intoxicación tiene que ver con la hipocresía, con la mentira y con las medias verdades que circulan en redes sociales, o como mensajes tan abiertamente mentirosos como este que quiero compartir, que está circulando también en Facebook, en algunos audios de WhatsApp, porque a final de cuentas, a ver, y creo que en este sentido nosotros tenemos que ser muy claros: Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a la misma empresa. Y en México, de los 80 millones,
aquí voy a ser más preciso en los datos, de los 80 millones de mexicanos que están conectados a algún sistema de internet, 80 millones 600 mil mexicanos, según el IFETEL, 97% tienen Facebook, 95% tienen WhatsApp, 73% tienen Instagram. Es decir, tan solo entre Facebook, WhatsApp e Instagram se ha formado un monopolio de percepción y de discurso en las redes sociales mexicanas. 67% es de YouTube, que pertenece a Google, 57% Twitter, que además Twitter es la única plataforma que anunció que no va a aceptar o no aceptaría publicidad política o propaganda política pagada, pero bueno, tampoco ha habido un compromiso muy claro de Twitter de desintoxicar su red. Al contrario, se ha súper intoxicado en esta campaña electoral. Y 22% TikTok, que hace un año eran 11%. TikTok es muy probable que rebase a Twitter y le esté haciendo en 2 años la guerra o la competencia a Instagram, lo cual tampoco deja a uno muy contento, porque eso significa que se va a pauperizar todavía más el debate en estas redes sociales para jóvenes. Lo que yo quería mostrar es un audio que está circulando en redes sociales, y ahorita les voy a poner el micrófono para que lo escuchemos más claro. A ver, es un personaje, no voy a decir el nombre, pero seguramente ustedes han oído esos mensajes en donde están diciendo que se les va a expropiar sus casas, que se les van a quitar sus cuentas bancarias, que nos vamos a convertir en Venezuela. Una cosa absolutamente delirante que solamente tiene como un propósito esencial, no es un propósito de polémica sana, sino de adjudicación de intenciones mentirosas, porque es evidentemente que es una mentira. Nadie va a quitarle las cuentas de ahorro a nadie, ni se van a expropiar las casas ni las empresas de nadie, pero verán lo que dice. De Andrés Manuel López Obrador, yo quiero dirigirme en este momento a todos los mexicanos que son propietarios de un inmueble, que son millones de mexicanos, de todo el país, en el campo, en colonias populares, en colonias clasemedieras, en zonas residenciales, a todos los mexicanos que tienen un vehículo, aunque sea viejo, aunque sea modesto, no importa de qué valor. Quiero dirigirme a todos los mexicanos que tienen una cuenta bancaria o una cuenta de inversiones, que son millones de mexicanos. Quiero dirigirme a esos mexicanos que tienen un negocio, puede ser una trapalería, un puesto de memelas en la puerta de su casa, una empresa. La labor de Andrés Manuel López Obrador es quitarnos todas nuestras propiedades. Que nuestras casas dejen de serlo. Quitarnos todas nuestras propiedades. Es una mentira absoluta. Para empezar, no lo puede hacer. No puede, ni jurídica, ni política, ni económicamente. Y segundo, nadie, ni en su más delirante locura, ha planteado eso. Nadie. Y este disque llamado es, a final de cuentas, una mentira transformada en alerta, porque de eso se trata, de generar miedo. Y cuando generamos miedo, lo que estamos haciendo son o dos cosas: o que se polarice más la situación, o que a final de cuentas haya un boomerang para quienes están promoviendo el miedo. Yo creo que el miedo no ayuda en nada a nadie. Y estas elecciones tenemos que rebasar el miedo que se ha sembrado en redes sociales, el miedo y las mentiras que se han difundido en medios de comunicación nacionales e incluso internacionales, y salir a votar y derrotar a la violencia con los votos, como lo dijimos ayer. Estoy aquí viendo sus comentarios. Muchas gracias a quienes nos ven también en New Jersey, en Chicago, en Piedras Negras, Coahuila, en varios estados del país. Es un gusto que estén ustedes aquí conectados y que esta reflexión o este análisis les sirva un poquito, y que lo compartan y que lo reflexionen
y que digan nunca más pues, un ecosistema de medios que solamente intoxican o difundan las mentiras. Creo que eso es lo que hay que corregir fundamentalmente, sin censura, sin correr a nadie. Pero el poder está en ustedes que son las audiencias, en nosotros que somos audiencias, usuarios y hasta generadores de contenidos, y es nuestra responsabilidad, y por eso estoy haciendo esta transmisión, pues compartir estas reflexiones y análisis. Buenas noches, nos vemos mañana. Gracias.